Hoy, miércoles 28 de septiembre del 2022, les traigo un nuevo tema del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, en donde vamos a aprender a conocer a nuestra Iglesia, especialmente a nuestro Padre Celestial. A través de Él vamos a conocer muchos de los secretos y muchas de las cosas que Él ha hecho para nosotros, para que vivamos en amistad con Él siempre. Las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creando todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Dios se presenta ante nuestros primeros padres, Adán y Eva, revistiéndolos de gracia, de justicia resplandeciente. Pero, ¿qué pasa con nuestros primeros padres? ¿Qué pasa con Adán y Eva? Eva fue tentada por Satanás, y desde allí comienza la odisea del hombre, esa separación del hombre, de la amistad del hombre para con Dios a través del pecado cometido por nuestros primeros padres. Pero aún así Dios hace esta revelación. Dice, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscaban la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió su amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres, plegaria eucarística, la alianza con Noé. De manera que nuestro Padre siempre, a pesar de todas las cosas que el hombre ha hecho en desobediencia con Él, Él siempre está allí, pendiente de Él, buscando la forma de que el hombre vuelva a retomar su amistad con Él. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas de la alianza con Noé después del diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 9. Expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua, según sus clanes. Génesis capítulo 10, versículo 5 y Génesis capítulo 10, versículos 20 al 31. De manera que, mírense todo lo que está pasando, mírense todo lo que Dios hace, miren todo ese amor de Dios volcado hacia el hombre, que a pesar de ese pecado cometido por Adán y Eva, ¿qué hace? Llega, hace una alianza con Noé. ¿Para qué? Para que ese hombre vuelva a Él, restablezca su amistad para con Él. Pero aún así el hombre sigue sumido en sus propias decisiones. Génesis capítulo 9, versículo 9. Miren, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes. Es decir, ¿qué hace nuestro Padre? Establece una alianza con ellos y con sus descendientes. La alianza es para todos, no solamente para un pequeño grupo,
es para todas las generaciones. Expresan el principio de la economía divina con las naciones, es decir, que Dios agrupa a todas las naciones, toma esas naciones, ¿para qué? Para ser amigos de ellos, de todos sus hombres que están allí, según su lengua y según sus clanes. Génesis capítulo 10, versículo 5. Estos fueron los descendientes de Japet, que poblaron las costas según sus clanes, idiomas, territorios y naciones. Ahora, capítulo 10, versículos 20 al 31. Estos fueron los descendientes de Can, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. También Sem, hermano mayor de Japet, tuvo descendencia. De él proceden Eber y todos sus descendientes de Sem, Elán, Asur, Arphaxad, Lud y Arán. Descendientes de Arán, Yus, Hul, Gueter y más. Arphaxad engendró a Selat y Selat a Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo la población de la tierra se dividió. Su hermano, de nombre Jotán, engendró a Almodad, Salet, Hazar Mabet, Arad, Adorán, Usal, Diklat, Obal, Abimael, Sebad, Opir, Javilá y Jobad. Todos estos fueron hijos de Jotán y vivieron en el territorio que se extiende desde Mesá hasta Safar, en la región montañosa de Oriente. Estos fueron descendientes de Sem, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Miren todas las cosas que hace nuestro Padre por nosotros, por el hombre. Pero el hombre, siempre sumido en su egoísmo, en su maldad, no deja que Dios lo guíe, no deja que Dios tome su mano para guiarlo hacia el camino de la salvación. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, Hechos 17, capítulo 17, versículos 16 y 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída, que unánime en su perversidad. Sabiduría, capítulo 10, versículos 5, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Génesis, capítulo 11, versículos 4 y 6, pero a causa del pecado. Romanos, capítulo 1, versículos 18 y 25. El politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Dios, preocupado por todas estas cosas, el hombre sumido en su pecado, en su maldad, en sus decisiones egoístas hacia Dios, se olvida de él y toma su propia actitud ante un Dios que lo ama, que lo quiere, pero que para él no existe. Para él Dios no existe. Para él solamente es él. El hombre se cree grande, el hombre se cree majestuoso, el hombre se cree poderoso, pero ese poderío del hombre es nada. Solamente es orgullo, solamente es envidia, maldad en su corazón. El querer tener más de lo que ya tiene, el querer vivir una vida alejada de Dios, tomando sus propias decisiones, llevándose a sí mismo hacia una derrota incomparable. El hombre está muriendo por causa de sus propias decisiones. Las guerras, lo que pasa en Nicaragua con nuestros sacerdotes, con nuestros obispos, es causa de la maldad del hombre. Lo que pasa en nuestro país Colombia, nuestro hermoso país de Colombia, es causa de la maldad del hombre. Ese hombre
que se cree grande, que se cree poderoso, pero que a la final ante Dios no es nada. No es nada. Hechos 17, 26, 27. Hechos 17, 26, 17. Hechos 17, 26, 27. Él ha hecho que a partir de uno solo las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar, y esto para ver si aún fuese a tientas pudiera encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. La verdad es que leyendo este catecismo, leyendo todos los apartes que aparecen allí de nuestras Sagradas Escrituras, uno debiera de pensar mejor las cosas. Y uno debiera de pensar más en Dios que en uno mismo. Porque con Dios se tiene todo. Y sin Dios no hay nada. No se tiene nada. Y es por eso de que tomando todas estas lecturas de las Sagradas Escrituras en este catecismo, me lleva a pensar muy profundamente en que la existencia del hombre se basa en la existencia misma de Dios. Es decir, el hombre solo no abarca mucho, solo así. Pero dentro de ese solo así abarca la maldad, que se rompe y destruye todo lo que encuentra a su paso, porque su corazón está lleno de eso, de ambición. El hombre se ha olvidado de esa amistad con Dios para entregarse a su propio mundo, a sus propias decisiones, a convertirse en su propio asesino. Voy a volver a leerle este pedazo. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, Hechos capítulo 17, 26, 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída, que unánime en su perversidad, Sabiduría capítulo 10, versículo 5, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel, Génesis capítulo 11, versículos 4 y 6, pero a causa del pecado, Romanos capítulo 1, versículos 18 y 25, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Lo que nos quieren decir aquí el catecismo es lo que está pasando hoy en día. El hombre, sumido en sus propias decisiones equivocadas, se está llevando a sí mismo a la idolatría, no solamente del dinero, sino de todo aquello que no representa a Dios para nada. No lo representa, porque Dios, que es nuestro Padre, que se ha mostrado siempre allí para que nosotros lo busquemos, pero por nuestra actitud egoísta, nos abandonamos de Él y nos alejamos de Él. Sabiduría 10, Sabiduría capítulo 10, versículo 5. Sabiduría. Sabiduría.
Es, es bastante complicado todo esto de que el hombre prefiera esa lejanía de Dios, porque si he escuchado yo a algunos decir por allí de que la religión es el opio de la sociedad, es decir, la religión es el opio de la sociedad, pero la pregunta es, lo demás que existe fuera de la religión, ¿qué es entonces? Si la religión es el opio de la sociedad, la droga, el alcohol, que es una droga, la corrupción y todo lo que emana malo del corazón del hombre, ¿qué es entonces? ¿No será eso peor que Dios como opio de la sociedad? ¿No será eso peor que tener a Dios como amigo? ¿No será eso peor que es lo que realmente está destruyendo la humanidad? El poder del dinero, el poder teniéndolo en las manos para destruir a grandes masas, a grandes pueblos. ¿No sería lo peor? ¿No sería peor opio eso que Dios? Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, pero el opio, verdadero opio, no es la religión, es lo que está fuera de la religión, es aquello que te lleva a ti a perder el juicio. Las drogas te hacen perder el juicio, el alcohol te hace perder el juicio, el poder te hace perder el juicio. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes en tus manos, te crees Dios y crees que puedes pasar y pisotear la dignidad de aquellos que están a tu derecha y a tu izquierda. Ese es el peor opio que puede tener la sociedad. Es ese, y no la religión. Aquí, Sabiduría, capítulo 10, versículo... Sabiduría, capítulo 10, versículo 5, dice: y cuando las naciones se confabularon para cometer el mal y fueron confundidas, ella fue quien se fijó en el justo, Abraham, y lo mantuvo luego sin mancha ante Dios, haciendo que no se quebrara su firmeza a pesar del amor que sentía por su hijo. De manera que, hablándoles lo que estaba diciéndole ahora sobre aquellos que injustamente han tomado la religión como opio de la sociedad, ¿es que acaso no se dan cuenta que ellos mismos son el opio de la sociedad? Ellos que quieren cambiar el rumbo del hombre, haciéndole a su imagen y semejanza, olvidándose de Dios. Es que Dios es primero, el hombre segundo, hecho por Dios, de manera que no está por encima de Dios. Así que aquel que cree que la religión es un opio, opio es la persona que dice que la religión es opio. ¿Por qué? Porque no hay más opio, y lo vuelvo a repetir, que las drogas en sí, que el poder, que aquello que te atrae a ti, olvidándote de ese Dios, que es tu amigo, que te puede sacar del laberinto en que vives y puede convertirte en un hombre lleno de amor y de respeto, con una dignidad grande. Pero te olvidas de ese Dios y por eso lo consideras un opio, porque no te deja hacer lo que tú quieres, que es tu propia perdición. Génesis capítulo 11, versículos 4 y 5. Génesis. Génesis capítulo 11, versículos 4 y 5. Dice nuestras Sagradas Escrituras, dice: y siguieron diciendo: vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por toda la tierra.
Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel. Bueno, esa es la torre que está hablando aquí, en este capítulo 11, versículos 4 y 6 del Génesis. El hombre siempre ha tomado el camino equivocado, siempre ha buscado surgir con sus ideas, con todo aquello que algunas son buenas, porque no se le puede negar que el hombre no ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas buenas que le han servido a la humanidad, pero ha hecho cosas malas que están destruyendo la humanidad. Pero aún así Dios, en su infinita sabiduría, en su amor tan grande hacia el hombre, siempre busca la forma en que el hombre lo vea y en que el hombre ponga su corazón a las manos de Dios. Romanos capítulo 1, 18-25. Romanos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18-25. Dice: se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes, actuando inicuamente, cierran el camino a la verdad. Porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos al alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. En efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía, ni le han dado las gracias debido, al contrario, se han dejado atontecer con vanos pensamientos, y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Alardeando de sabios, se volvieron tan insensatos que llegaron a cambiar la grandeza de Dios, que nunca muere, por imágenes de personas mortales y aún de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose a sí mismo. Este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado y dado culto a la criatura en vez de al Creador,
que es digno de ser alabado por siempre. Amén. De manera que analicen ustedes lo que dice aquí, lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué está pasando? Dios dejó al hombre a su libre albedrío. ¿Para qué? Para que el hombre haga lo que quiera. Pero que el hombre, haciendo lo que quiere, termina destruyéndose a sí mismo. El hombre dejó de amar a Dios, de verlo, para amar a dioses falsos. Se creó el becerro de oro, para amar un becerro, para adorar un becerro. Un becerro que no oye, que no ve, que no siente y que no expresa ningún movimiento. De manera que el hombre causa de su propia destrucción por no escuchar a Dios, por no amar a Dios. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Lucas 20, capítulo 21, versículo 24, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec. Génesis capítulo 14, el versículo 18, figura de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 3, o los justos Noé, Daniel y Job. Ezequiel 14, 14. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11, 52. Dios elige a Abraham. Si nosotros siguiéramos ese ejemplo de Abraham, de ese amor de Abraham hacia Dios, la humanidad no tuviera el rumbo que tiene, no hubiera las guerras, viviéramos una vida de amor con Dios y la paz sería una verdadera justicia en manos de Dios y no en manos de los hombres. Porque si nos fijamos en la paz de Colombia, una paz firmada hace ya rato, y aún esa paz no llega, porque el hombre no es capaz de dar la paz. El hombre, por su ambición al poder y al dinero y a todo lo que tiene en su mente, solamente se fija en lo que él es, pero no se fija en lo que están a su lado. Por eso no se ha dado la paz en Colombia, porque no tienen a Dios en sus corazones, en sus mentes. Por eso la paz es imposible con el hombre, más es posible con Dios. Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Que lo tengo por aquí, Lucas 21, 24. Lucas. Lucas 21. Lucas 21, capítulo 21, versículos 24, versículo 24. A unos los pasarán a cuchillo y a otros los llevarán cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo designado para estos. Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando a través de los tiempos. Dios en su infinita sabiduría ha dejado que el hombre siga su rumbo. Ha dejado que el hombre tome las cosas por donde él quiere. Pero que él allí espera que un día ese hombre tome conciencia de que a causa de su maldad se está destruyendo. ¿Qué es lo que pasa en nuestras naciones? Pasa eso. Porque en esas naciones el hombre tomó sus propias decisiones y dejó a Dios a un lado. Yo no te necesito. Si yo solo me basto y puedo hacer lo que quiero. Y Dios lo deja para que se dé contra el piso, para que se dé contra el suelo. ¿Acaso no está pasando en nuestro país? Las masacres, personas descuartizadas que han encontrado en Bogotá. ¿Por qué será? ¿No será porque el hombre se olvidó de Dios y que cree que él solo puede arreglar las cosas? ¿Y termina dónde? Termina así, como los que encontraron en Bogotá, como las masacres que han pasado. ¿Asesinados por quiénes? Por aquellos que se creen dueños de la vida y por aquellos que creen que pueden pasar y pisotear la dignidad de los demás. Pero para ellos llegará el tiempo, porque Dios tiene el tiempo justo para tomar venganza de todo aquello que está pasando hoy en día en nuestras naciones, especialmente en nuestro país. Ezequiel, Génesis 14:18. Génesis 14:18. Estoy un poquito largo, pero son temas por pedazos y hay que tomarlos todos de una vez para que no se lleve tanto tiempo, porque esto es bastante largo. El catecismo tiene muchos temas que hay que irlos explicando parte por parte para que puedan entenderlos, y más con la Sagrada Escritura, que nos da la idea realmente de lo que la Iglesia quiere para con nosotros, sus feligreses. Nosotros católicos debemos cada uno leer el catecismo para poder entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros, y no solamente para nosotros, sino para aquellos que están fuera de nuestra Iglesia Católica. Capítulo 14, versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Esto es el amor de Dios. Esto es lo que representa un Dios que te ama, que te quiere, que nos ama, que nos quiere. Un Dios que siempre está presente para que nosotros lo busquemos. Un Dios que no se oculta, que se nos muestra en los árboles, en cada uno de nosotros, en cada movimiento de las hojas, en cada vida que nace a diario, cada bebé, cada pajarito. El sonido del agua al salir, al caer, todo eso es muestra del poderío de Dios, del amor de Dios hacia el hombre. Las estrellas, como titilan, el sol, la tierra, la que pisamos, la que nos sostiene. Eso es muestra de la grandeza de un Dios que no queremos aceptar en nuestros corazones. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos
Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Dice: aparece sin padre, sin madre, sin antepasados. No se conoce el comienzo ni el término de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio dura por siempre. Nos está poniendo Dios aquí a un ser, a un hombre, a un sacerdote, como justo, como alguien que se muestra a Dios como un ser noble, un ser justo, un ser que toma las normas de Dios y las convierte en suyas y hace lo que Jesucristo debía de hacer. De manera que con esto nos muestra Dios su amor, su grandeza. Pero nosotros seguimos en el mismo camino y no tenerle fe a Dios, en esa falta de amor hacia Dios. Y por eso el hombre vive en situaciones difíciles, la guerra que siempre está allí presente. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Y resulta que en ese país viven 3 hombres, Noé, Daniel y Job. Estos salvarán su vida por su honradez, oráculo del Señor, Dios. Nos manda un ejemplo de amor, un ejemplo de entrega, un ejemplo de vida, escuchando a Dios, sus normas, y por eso tendrán su salvación. Ese es el ejemplo que Dios nos pone allí con este capítulo y versículo de Ezequiel. Nos está mostrando a 3 hombres que son dignos de amor de Dios, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque siguieron sus normas y siguieron ese camino que Él les había mostrado. ¿Por qué nosotros no seguimos el camino de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que dejarnos y alejarnos de Dios? ¿Por qué? Cuando si ellos pudieron amar a Dios, seguir a Dios y responderle a Dios, también nosotros podemos hacer lo mismo.
también nosotros podemos seguir a Dios, amarlo, quererlo y amarlo, como Él nos ama a nosotros. Así, es de sencillo, pero somos duros de corazón. Voy a dejarles este video por hoy porque está larguito. Hay muchas cosas que todavía faltan aquí para continuarle mañana en una segunda parte del video. No sin antes leerles aquí a Juan capítulo 11 versículo 52. A Juan capítulo 11 versículo 52. Juan, capítulo 11, versículo 52. Y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos. Juan, capítulo 11, versículo 52. Para dejarle este resto para un segundo video, llevarles esto es algo importante para que conozcan nuestra iglesia, para que no se dejen llevar de aquellos que andan de casa en casa con la Biblia bajo el brazo, utilizando dos capítulos y versículos de la Biblia para engañarlos. Miren lo que dice el catecismo. Practiquen estos videos, escúchenlo, pongan en práctica todo lo que ahí está. Escúchenlo bien, escuchen las explicaciones, porque Dios quiere que el hombre continúe su amistad con Él. La rompió, sí, pero vuelve a retomarla, porque Dios está presente para eso, y Dios nos pone en el camino todas las cosas para que nosotros lo escuchemos, para que nosotros vivamos en Él, para con Él. Dios te bendiga, te dé este resto de día lleno de amor, felicidad, salud y todo lo que necesitas hacer y que tengas en tu corazón, siempre y cuando esté apoyado en el amor de Dios, todo te salga bien. Que Dios te bendiga y recuerda inscribirte, recuerda darle al video para que te inscribas allí, para que cada video que yo haga vaya directamente a ti. Recuerda, es importante suscribirte, hazlo para que así yo pueda sentir más el deseo, más que por mí, por el amor de Dios, para ti, para que puedas entender el catecismo, puedas entender nuestra Iglesia Católica y así no seas fácil presa de aquellos lobos que andan tras de ti.
Gracias y feliz día.